Reciban nuestro saludo en esta, la primera actividad orientadora de la asignatura Clínica 2. Esta asignatura se desarrollará durante 10 semanas. En 9 de ellas se impartirán actividades lectivas y la última se dedicará a las actividades evaluativas. Como en la anterior, se mantienen las mismas actividades de encuentros y práctica docente. Los sistemas a estudiar desde el punto de vista semiológico serán el sistema digestivo, el genitourinario, las alteraciones del equilibrio hidromineral, el sistema hemolinfopoyético, el endocrino y el sistema nervioso. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales y morfofisiopatológicos del sistema digestivo con las alteraciones que se encuentren al interrogatorio y el examen físico. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y el semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes del sistema digestivo. Seleccionar los exámenes de laboratorio clínico, imagenológicos, generales y especiales utilizados en el estudio de las afecciones de este sistema, teniendo en cuenta los datos al interrogatorio y al examen físico, e interpretar los resultados de las evidencias diagnósticas. En la asignatura Clínica 1 fue estudiada la terminología médica más utilizada y gran parte del examen físico de este sistema, el cual se complementa en esta asignatura con algunos procederes y maniobras que nos permiten el estudio semiológico de los síntomas, signos y de los principales síndromes. La relación de las asignaturas morfofisiología y morfofisiopatología están presentes en todos sus contenidos teóricos y prácticos. El sistema digestivo ofrece gran diversidad de síntomas. Algunos de ellos afectan a gran parte de la población, llegando a ser crónicos. No comprometen su estado general y generan numerosas consultas médicas. Nos referimos a las dispepsias, que incluyen la acidez, los eructos, las náuseas, el ardor y la distensión abdominal. Y otros son de presentación frecuentes, como son el caso del dolor abdominal, que abarca desde enfermedades de escaso riesgo hasta ser muy grave y comprometer la vida del paciente. Para su mejor organización y dado la armonía de los diferentes órganos que componen este sistema, es que los síntomas se clasifican de diferentes formas. Se considerará aquella que tiene en cuenta la agrupación de síntomas según la segmentación anatómica. La clasificación de los síntomas según el segmento es la siguiente: síntomas del segmento bucofaringoesofágico, que incluyen la cialorrea, la serostomía, el ardor lingual, la halitosis, el bruxismo, la disfagia, la pirosis y la pituita. En el segmento gastroduodeno-hepatobiliopancreático se identifican 3 síntomas capitales en el mismo, que son el dolor abdominal, el vómito y la hematemesis, y otros denominados discinéticos como el ardor gástrico, el hipo, las náuseas, la aerofagia, entre los más frecuentes. Los síntomas comprendidos en el segmento enterocólico rectal son los denominados grandes síntomas o capitales, como la enterorragia y melena, la constipación y las diarreas. Los síntomas discinéticos en este segmento son la distensión abdominal, la expulsión de gases por el ano y otros particulares de la porción del ano, como la proctalgia, la rectorragia, el flujo rectal, el prurito anal y el ardor anal.
En la actividad de hoy nos referiremos a la disfagia, el vómito, el dolor abdominal agudo, la hematemesis, la diarrea, la enterorragia y la melena. Los demás síntomas serán objeto de revisión durante el estudio independiente, utilizando la bibliografía recomendada y los materiales que aparecen en su CD. Para cada uno de ellos, el interrogatorio constituye la herramienta fundamental con la que cuenta el médico, permitiéndole caracterizar, diferenciar y relacionar la aparición del síntoma, el que en muchas ocasiones no revela signos o al examen físico aporta escasos signos, comparativamente de menor valor semiológico en relación a los recursos para el diagnóstico gastroenterológico. Es oportuno que al iniciar el estudio del sistema digestivo insistas una vez más que muchas porciones o estructuras de este sistema no permiten ser examinadas por el médico, y es sólo a través de exámenes que llegan a ser invasivos y molestos, por lo que el interrogatorio minucioso es el elemento más importante para la interpretación clínica y un enfoque diagnóstico correcto. No olvidar lo importante que resultan los antecedentes personales y los datos de identidad personal, como son la edad, ya que en este sistema se comporta diferente en cada etapa de la vida, el sexo, por los cambios metabólicos determinados por las distintas crisis genitales por las que pasa el organismo, la procedencia, porque en algunas regiones o países se presentan con más frecuencia algunas de estas enfermedades, entre las que podemos citar la litiasis vesicular, el carcinoma de hígado y el cáncer de estómago. La asociación con los hábitos tóxicos, como con el cigarro, el alcohol y el café, los cuales favorecen la predisposición a algunas enfermedades de este sistema. Los antecedentes de cirugía abdominal por la presencia de bridas que ocasionan obstrucción intestinal, la ingestión de antiinflamatorios por la asociación con la úlcera péptica y la historia menstrual en las mujeres, entre otros. Te recomendamos revises estos aspectos en tu libro de texto. La disfagia o dificultad para la deglución de los alimentos sólidos o líquidos, o en ocasiones referida por el paciente como la sensación de atasco o atoramiento de lo que se traga, implica una alteración anatómica o motora funcional. No puede ser ignorada por el médico en ningún momento, pues puede ser el único síntoma y o el primero de una enfermedad maligna. La disfagia orgánica se explica por la disminución de la permeabilidad bucofaringoesofágica por procesos obstructivos de causa extrínseca, fundamentalmente los producidos desde el mediastino que comprimen el esófago, y los intrínsecos estenosantes que crecen hacia la luz esofágica. La disfagia funcional se explica por múltiples procesos, los que de forma general obedecen a alteraciones de la coordinación neuromotora de la deglución. Profundiza estos aspectos en tu libro de texto y en los materiales de apoyo del CD. Las características semiográficas de las disfagias funcionales son: se inician con la ingestión de alimentos líquidos. Son de localización habitualmente alta, aunque también se señala la localización baja. Casi inmediatamente al comenzar a deglutir. De intensidad ligera. Aparecen periódicamente con periodos normales o latencia de curso caprichoso y arrítmico. Son de comienzo brusco, acompañada de síntomas neurovegetativos como ansiedad, insomnio y palpitaciones.
Para caracterizar semiológicamente la disfagia, te proponemos realices las siguientes preguntas al paciente y atendiendo a sus respuestas podrás orientar el estudio y el diagnóstico. Estas son: ¿qué tipo de alimentos produce la disfagia? ¿Líquidos o sólidos? ¿Es intermitente o progresiva? ¿Cómo comenzó? ¿De forma brusca? ¿Dónde siente que se atasca el alimento? ¿A qué nivel? ¿Hay síntomas asociados? ¿Presenta usted pérdida de peso? ¿Utiliza medicamentos habitualmente? Es decir, nos referimos a la localización, la calidad de la disfagia, su periodicidad, la intensidad, el modo de comienzo y los síntomas asociados. El semiodiagnóstico de las disfagias incluye enfermedades del esófago y fuera de este, a enfermedades de carácter tumoral, endocrinas, psicovegetativas, alérgicas, entre otras. Las más frecuentes son de causa orgánica, el cáncer de esófago, la estenosis esofágica cáustica, los cuerpos extraños, el aumento de volumen del corazón, el pulmón y la aorta y estructuras del mediastino que comprimen el esófago. De carácter funcional, las faringitis, las laringitis, las esofagitis agudas, las lesiones del bulbo, los espasmos difusos del esófago y la acalasia de Hurs. Debes revisar estos elementos en tu libro de texto y materiales del CD. Otro síntoma por el cual acuden pacientes a consultas y servicios de urgencias es el dolor abdominal, el que junto a los vómitos y la hematemesis constituyen los síntomas capitales o la gran tríada digestiva que orientan hacia una lesión de estómago o duodeno, aun cuando no siempre es así. Iniciamos el estudio del síntoma subjetivo dolor abdominal, definido como sensación penosa desagradable, más o menos intensa, percibida por el paciente en cualquier sitio del abdomen. Por su alta frecuencia se han realizado estudios los que reportan que el mayor por ciento se deben a causas inespecíficas, a apendicitis y a las colecistitis agudas. La fisiopatología de este síntoma es compleja y según su mecanismo de producción puede ser dolor de causa visceral puro, se explica por el reflejo víscero-simpático, el dolor referido por el reflejo víscero-sensitivo y el dolor somático por el reflejo peritoneo sensitivo o cerebroespinal. Otros aspectos a tener en cuenta son los factores asociados y la variedad de órganos y sistemas que pueden ocasionarlo. Estos factores que influyen en la patogenia del dolor son la pared abdominal, el umbral del dolor y los factores psicosomáticos, los que ganan importancia en la valoración clínica. El dolor abdominal no es siempre de causa digestiva, puede expresar lesiones a otros niveles, como son del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, de causa endocrina, ginecológica, renal y osteoarticular, y del sistema nervioso. De ahí la complejidad en su estudio. Revisa la fisiopatología de este síntoma en tu libro de texto. La detallada semiografía de este síntoma permitirá acercarnos al diagnóstico y seleccionar los exámenes diagnósticos necesarios. De aquí la importancia del interrogatorio. Recuerda los 11 caracteres semiográficos del dolor, que son localización, irradiación, periodicidad, ritmo u horario, la intensidad, su calidad o carácter, el modo de comienzo, el modo de calmarse, su variación según los cambios de posición, los síntomas acompañantes y el curso del mismo.
Algunos autores prefieren clasificarlo en epigástrico y no epigástrico, según su localización, lo que te ayudará a orientarte. Te apoyarás de tus conocimientos de morfofisiología para la proyección de los órganos en el abdomen. El dolor de localización epigástrico puede obedecer a etiología cardiovascular, como recordarás en tus estudios de Clínica 1, una presentación del infarto agudo del miocardio, o a estructuras intraabdominales como la apendicitis, la úlcera péptica y las pancreatitis. El dolor no epigástrico puede obedecer a otras vísceras o ser referido. Una característica solamente no te orienta al diagnóstico sindrómico, se complementan todas ellas. Otra de las características semiográficas del dolor lo constituye su irradiación, que junto a la localización contribuyen a su diagnóstico. De no ser este narrado espontáneamente por el paciente, constituye una pregunta obligada por parte del médico. Por ejemplo, ¿el dolor es fijo o se le corre? ¿Hacia dónde? Señale con su dedo. Detengámonos en el dolor epigástrico. Según su irradiación, puede ser hacia arriba al tórax, puede ser una angina o por lesión esofágica, entre otros. Si su irradiación es hacia la izquierda, puede deberse a lesión del cuerpo y la cola del páncreas. Si la irradiación es hacia la derecha, por afección hepatovehicular. Si es hacia abajo, por apendicitis o lesión de la región iliocecal. Y si es hacia atrás, por úlceras gastroduodenales y procesos del páncreas. Según su duración, el dolor se clasifica en agudo y crónico. El dolor abdominal agudo es una urgencia en la mayor parte de los casos y lo estudiarás con mayor detenimiento en la asignatura de cirugía. El dolor que aparece en la región de hipogastrio en la mujer, que refleja afección de los órganos genitales internos, será objeto de estudio en la asignatura de ginecobstetricia. Por su periodicidad, el dolor puede ser periódico típico, como es el caso del dolor en la úlcera gástrica, y atípicos, como en los cólicos biliares. No periódicos, como en caso de úlceras y procesos tumorales, y constante, como se observa en los procesos orgánicos extradigestivos, como por ejemplo en los medulares y también en procesos tumorales. Otras características no menos importantes, como la calidad, el ritmo, la intensidad, deben ser estudiados en tu libro de texto. Insistimos que los 11 caracteres son obligatorios durante el interrogatorio del dolor abdominal. No puedes obviar ninguno, pues una omisión puede conducir a un error en el semiodiagnóstico. Luego procederás al examen físico general y por sistemas, por la variedad de patologías que pueden originarlo, y por último examinarás el abdomen realizando las 4 maniobras o técnicas básicas. Todas son de gran valor semiológico. Las maniobras específicas frente a un dolor abdominal, como la de Bloomberg, explorarás puntos dolorosos como el de Murphy, el apendicular y otros ya conocidos. La inspección general desde la llegada del paciente, su marcha, posición y su facies durante el examen físico del abdomen es fundamental, pues la expresión facial refleja signos de gran valor. Otro síntoma frecuente en consulta es el vómito o expulsión rápida del contenido gástrico al exterior, acompañado o no de náuseas y otros síntomas. En este síntoma distinguiremos 2 tipos: el periférico, de carácter reflexógeno, y el central, por estimulación directa de los centros vomitivos. La semiogénesis o fisiopatología de ambos deben ser estudiados en tu libro de texto. Es de vital importancia distinguir semiográficamente este síntoma, ya que son múltiples sus causas y por ende
como diagnóstico sindrómico acompaña diversos procesos patológicos. El vómito central se caracteriza porque la expulsión del contenido no está precedido de náuseas ni otra sintomatología relevante. Es denominado también vómito en proyectil. Su mecanismo es de excitación central exógena, como es el caso de las intoxicaciones, ejemplo por apomorfina, o de excitación endógena, el clásico vómito de la hipertensión endocraniana. El vómito periférico, por el contrario, está precedido de náuseas y sintomatología satélite, con sensación desagradable de mareos, vértigos, ansiedad, taquicardia, contracciones musculares del abdomen, y las náuseas pueden persistir y prolongarse, así como puede ocurrir salida del contenido gástrico varias veces. Se observa en patologías digestivas como las úlceras gastroduodenales, las colecistopatías, las pancreatopatías, hepatopatías, la oclusión intestinal y en la apendicitis. También pueden observarse en la cinetosis o mareos por el movimiento. Los caracteres semiográficos del vómito son ritmo u horario y relación prandial. El vómito postprandial precoz se observa en las embarazadas durante el primer trimestre, las gastritis y la psiconeurosis de ansiedad en las jóvenes. El vómito postprandial tardío se asocia casi siempre con dolor, el cual se alivia al vomitar. Se observa en las úlceras gástricas duodenales y el cáncer de estómago. El postprandial ultratardío, donde el paciente refiere que el contenido del vómito es de alimentos ingeridos 2 a 3 días antes, en estos casos se piensa en obstrucción del píloro por úlceras yuctapilórica con dilatación gástrica. El vómito sin relación prandial se produce en ayunas, como el caso de las embarazadas, en las patologías hepatobiliares, en las gastritis por alcohol o tabaco y en las gastritis urémicas. La intensidad del vómito es otra característica semiográfica, pudiendo ser frecuentes, lo que motiva agotamiento del paciente. La calidad del vómito se refiere al contenido de este y pueden ser vómitos con resto de alimentos, y su olor permitirá distinguir el tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago. El vómito acuoso denota agua con olor a rancio, es abundante, puede ser funcional o secundario a fenómenos de hipersecreción e hipercloridia. El vómito mucoso suele ser viscoso, grueso, frecuente en las gastritis de los alcohólicos. El vómito bilioso, de color amarillo verdoso, se describe amargo y se observa en la colecistopatía y en las duodenitis. El vómito fecaloideo es de contenido fecal con olor característico y se observa en las oclusiones intestinales. El vómito con presencia de cuerpos extraños se refiere cuando se observan parásitos en su contenido o fragmentos de otras sustancias. El vómito sanguinolento o hematemesis será tratado más adelante en esta propia actividad. Otras características semiográficas del vómito son el modo de comienzo, distinguiendo los vómitos espontáneos, siempre son de causa central, mientras que los vómitos periféricos son casi siempre de causa digestiva. Los síntomas asociados al vómito son el dolor, el que te orienta a patología gástrica, pancreática, intestinal o biliar. La cefalea, los trastornos de conciencia y la rigidez nucal te orientarán a enfermedades del sistema nervioso. Los zumbidos de oídos y vértigos a la enfermedad de Meniere. La fiebre, diarreas y mialgias te orientarán a infecciones gastrointestinales.
y un largo periodo de vómitos sin pérdida de peso ni otros síntomas satélites pueden ser de causa psicógena. El enfoque y diagnóstico difieren por completo cuando las náuseas y los vómitos son agudos, o sea, 1 a 3 días de duración, los que son provocados por causa gastrointestinal, fármacos o toxinas endógenas o exógenas, mientras que los crónicos orientan hacia enfermedades crónicas. Como ya hemos visto, los vómitos constituyen una respuesta a gran variedad de condiciones, por lo que debes realizar una minuciosa y ordenada anamnesis y un exhaustivo examen físico, incluyendo los signos vitales, la turgencia de la piel, estado de las mucosas, el examen físico completo del abdomen y no obviar el examen físico neurológico. La hematemesis constituye otro de los síntomas del sistema digestivo de interés y que además es alarmante para los pacientes y sus familiares. Este se define como la expulsión de sangre por la boca procedente desde el esófago hasta el ángulo duodeno-yeyunal. Para su estudio utilizamos las mismas características semiográficas del vómito. No toda la expulsión de sangre por la boca es hematemesis, como ya conoces. Recuerda cuando estudiamos la hemoptisis. ¿Con qué debemos diferenciarla? Pues debemos diferenciarla con las epístasis, con las estomatorragias y con las propias hemoptisis. En este caso se describe semiográficamente como la expulsión de sangre con restos o no de alimentos, precedida de náuseas y puede llegar a tener sabor metálico en la boca, aunque puede ser de color roja, rutilante cuando el sangramiento es brusco, y negra cuando lleva más tiempo en acción con el jugo gástrico, pero habitualmente es roja. Según la cantidad se clasifican en intensas o masivas, como se observa en las causadas por gastritis erosivas y en la ruptura de varices esofágicas secundarias a hipertensión portal, y pueden además ser medianas o ligeras. Los síntomas asociados constituyen una pregunta obligada en la anamnesis a estos pacientes, entre los que se encuentran la presencia o antecedentes de dolor, de vómitos, de presencia de íctero, sangramientos fáciles por las encías, pérdida de peso o muchas veces sorprende al paciente y es cuando más angustia causa. Este sangramiento, como cualquier otro, tiene un sustrato eminentemente anatomopatológico, por ejemplo, lesión de venas, arterias y capilares, trombosis, exulceraciones vasculares o por procesos funcionales fisiopatológicos, como es la alteración de la coagulación. Si el sangramiento es lento y progresivo, la sangre pasa al intestino y se expulsa como melena, que se asocia frecuentemente a la hematemesis. Es decir, la sangre digerida mezclada con las heces, la que presenta un color negruzco o como alquitrán, brillante, lo que describe el paciente como sangre negra como chapapote, con olor fétido por la putrefacción. Solo se necesita un sangramiento de 60 mililitros para producir melena. Sus principales causas son las úlceras duodenales, las gastritis hemorrágicas, la cirrosis hepática con varices esofágicas, entre las más importantes. Te recomendamos profundizar este contenido en tu libro de texto. Si por el contrario la expulsión de sangre por el ano es de color roja, fresca, con olor normal, se denomina enterorragia. En este caso,
presupone un foco de sangramiento bajo, pero debes valorar la velocidad o motilidad, porque en caso de sangramiento alto y de hipermotilidad intestinal puede observarse enterorragia. Sus principales causas son las fisuras anales, las hemorroides, tumores malignos del colon descendente, las disenterías amebianas, la colitis ulcerativa idiopática y diverticulitis del colon. De aquí el valor de la anamnesis para determinar los antecedentes y características del sangramiento. Puede el paciente confundir el color negruzco de la melena al color casi negro de las heces normales tras ingestión del vino tinto, alimentos ricos en sangre como la morcilla, la ingestión de carbón o hierro y los preparados que contienen bismuto, llamado falsa melena. Es indiscutible la asociación de hematemesis y melena. Revisa estas características en tu libro de texto. Las diarreas constituyen otro síntoma muy común entre adultos y niños. Debe ser objeto de estudio minucioso por ustedes. Se denomina así al aumento en número y cantidad de la deposición normal. Esta es producida por procesos neurógenos, quirúrgicos, endocrinos, irritativos, osmóticos, dietéticos, alérgicos, de mala absorción e inflamatorios. Su fisiopatología o semiogénesis será objeto de estudio independiente. Como en todo síntoma, tienes que caracterizarla semiográficamente según la periodicidad, el ritmo, la intensidad, la calidad, el modo de comienzo y cómo se alivia, síntomas asociados y su curso. La periodicidad orienta al diagnóstico, pues aquellas diarreas intermitentes en el tiempo se observan en la colitis mucomembranosa o neurogénicas, las diarreas emocionales, la colitis ulcerativa y las ileitis. En otros casos, cuando son constantes las diarreas desde su aparición, se puede observar en el cáncer de colon. Otra característica de este síntoma es la intensidad, la que se calcula por el número de deposiciones y la cantidad. Así se describen las diarreas altas, las que son abundantes en cantidad y escasa en número, 1 a 8 deposiciones en 24 horas. Y las diarreas bajas, que son abundantes en número y escasa en cantidad. Las diarreas altas son secundarias a trastorno de la absorción, son procedentes del propio estómago, duodeno, yeyuno e ilion. Las diarreas bajas son las comunes disentéricas, pudiendo emitirse de 20 y hasta 30 deposiciones en 24 horas. Otra característica es la calidad, referida a esta al olor, presencia de mucus o flemas, sangre o parásitos que pueden orientar al diagnóstico junto a las anteriores características señaladas. Por ejemplo, el olor rancio, que además son burbujosas y claras, indican fermentación. Y si por lo contrario son de olor fétido, de color oscuro, indican putrefacción. Las diarreas mucopio-sanguinolentas indican lesión orgánica de la porción terminal, como ocurre en las disenterías. El modo de comienzo brusco orienta a proceso inflamatorio, infeccioso, tóxico o transgresiones del régimen dietético o ingestión de enterotoxinas. Recuerda que la leche, el pescado, los huevos y el pollo son fuentes de infección. Otro mecanismo de cambio en la microflora intestinal es el uso de antibióticos de amplio espectro,
originando proliferación de gérmenes no habituales. La diarrea del viajero es común entre las personas que se trasladan del lugar con malas condiciones higiénicas, transgresiones dietéticas, entre otras causas. Las de comienzo lento indican procesos funcionales u orgánicos de curso lento, producidas por trastornos osmóticos, inflamatorios y alteraciones de la motilidad. Estas y otras características de este síntoma y su semiogénesis deben ser profundizados en el material didáctico que aparece en tu CD. Este síntoma será objeto del estudio del síndrome diarreico la próxima semana. Todos los síntomas clínicamente mencionados hoy y otros que son de estudio individual conllevan un apoyo de estudios diagnósticos tanto clínico, imaginológico, endoscópico, anátomo-patológico y otros especiales que son objetivos en esta actividad. Las evidencias diagnósticas que se obtienen por el laboratorio clínico en los síndromes del sistema digestivo revelan las alteraciones que presentan las mismas a través de los diferentes estudios, como son los estudios de bioquímica sanguínea, el estudio del líquido acítico, el estudio de las heces, las pruebas que exploran la absorción de los nutrientes y la detección de sangre oculta en las heces. Los estudios de bioquímica sanguínea incluyen la cuantificación de analitos séricos como bilirrubina total y conjugada, cuya concentración elevada confirma la existencia del síndrome ictérico, la glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas totales y fraccionadas, las que alteran sus concentraciones en el curso de enfermedades crónicas hepáticas, pancreáticas e intestinales debido a los cambios metabólicos que fisiopatológicamente acontecen en ellas. El estudio del líquido acítico es un examen analítico que precisa la etiología que genera la presencia del líquido entre las hojas visceral y parietal del peritoneo y evidencia si es producto de un proceso patológico inflamatorio al resultar un exudado o de origen mecánico al ser un trasudado. En las asignaturas de Morfofisiopatología Humana 2 y Clínica 1 estudiaron las características físico-químicas del mismo. Estudian el material complementario Evidencias Analíticas de Clínica 2 las características de este líquido que pueden ser un trasudado o exudado, así como las causas que lo originan. El estudio de las heces es de vital importancia, pues a través del examen macroscópico permite evidenciar enfermedades que tienen como signo fundamental la diarrea, debido a las alteraciones en el peso, aspecto, coloración y composición de las mismas. El examen microscópico revela la presencia de parásitos que causan enfermedades diarreicas y el cultivo o coprocultivo la existencia de bacterias patógenas que fueron estudiadas en Morfofisiopatología 1. Los estudios que exploran la absorción de los nutrientes son aquellos que se hacen en vivo y verifican la absorción de los lípidos, los glúcidos y otros nutrientes. Entre ellos tenemos la prueba de desilosa y el test de Schilling, que se encuentran alterados en el síndrome de malabsorción. Revisa estos en el manual de evidencias analíticas que aparece en tu CD. La detección de sangre oculta en las heces es una prueba útil que precisa la existencia de sangre procedente del sistema digestivo, confirmando el diagnóstico de sangramiento digestivo. Estudia estos contenidos en el material complementario que aparece en tu CD como evidencias analíticas en Clínica 2. Los exámenes imagenológicos que utilizan radiaciones ionizantes para el estudio de las vías digestivas se pueden dividir en radiografías simples y radiografías contrastadas. Las radiografías simples incluyen la radiografía de abdomen simple de pie y acostado,
la tomografía axial computarizada sin contraste. Entre los exámenes contrastados tenemos el esofagograma, la radiografía de estómago y duodeno, la mucosografía esofágica y gástrica, el colon por enema, el neumocolon, la radiografía de tránsito intestinal, la colangiografía transhepática y retrógrada endoscópica, la tomografía axial computarizada contrastada, la angiotat, la cialografía y las arteriografías. Los medios de contrastes que se utilizan para el estudio de este sistema son el sulfato de bario por vía oral y rectal, el aire y las sustancias que contienen yodo por vía endovenosa o arterial. Otros exámenes utilizados en el estudio de este sistema son la ecografía del hemiabdomen superior, la ecografía transesofágica y transduodenal, de partes blandas y de glándulas salivales, la resonancia magnética abdominal y la gammagrafía hepática. Dentro de los estudios radiológicos contrastados se encuentra el esofagograma, el cual no requiere preparación previa para realizarlo. Debes conocer que el esófago normal tiene 4 compresiones anatómicas de arriba hacia abajo, las cuales son el cartílago cricoides, la aorta torácica, el bronquio izquierdo y por último, debido al diafragma. Una de las causas más frecuentes de disfagia orgánica es la neoplasia del esófago, que como aparece en la imagen, presenta los siguientes signos radiológicos: defecto de lleno o imagen en sustracción, infiltrante, desfiladero, el signo del escalón, la dilatación preestenótica y el paso brusco de lo normal a lo patológico. Dentro de las causas de disfagia funcional se encuentra la calasia esofágica. Como puedes observar en la radiografía que aparece en la pantalla, la misma se traduce por una dilatación del órgano terminando en punta de lápiz por debajo del diafragma, como puedes observar. El divertículo esofágico es causa frecuente de disfagia orgánica y en la radiografía se observa como imagen de adición por fuera de la luz del órgano, que puede adoptar forma de bolsa con cuello. Los mismos pueden ser del tercio superior, denominado divertículo de Zenker, del tercio medio o de tracción y del tercio inferior epifrénico, que provocan regurgitación y halitosis. La radiografía de estómago y duodeno, como aparece en la imagen que proyectamos, es un examen contrastado que requiere de preparación previa al examen, lo cual consiste en estar en ayunas y no fumar. Como recordarás de tus estudios en morfofisiología, el estómago tiene 3 porciones, una superior denominada fundus gástrico, otra intermedia llamada cuerpo del estómago y otra inferior o anto pilórico, que continúa con el canal pilórico. Tiene además 2 curvaturas, la menor y la mayor. El bulbo duodenal tiene forma de capuchón de cardenal y es la primera porción del duodeno que se continúa sucesivamente con la segunda, la tercera y la cuarta porción de este órgano para comunicarse con las asas yeyunales, formando el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treis. Estas porciones rodean la cabeza del páncreas, denominándose marco duodenal. Aprecia la imagen que aparece en la pantalla e interactúa con la galería de imágenes de este sistema que aparece en tu CD para profundizar en la interpretación de esta y otras imágenes. La radiografía de tránsito intestinal es un examen contrastado en el cual el paciente debe estar en ayunas. Las asas yeyunales se ubican horizontalmente con las válvulas conniventes y las iliares en forma vertical
para terminar en el hilio terminal en el ciego. Observa las imágenes que te estamos presentando. La radiografía de colon por enema es un examen contrastado que requiere también preparación previa a través de enemas evacuantes por vía rectal. Debe valorarse la longitud, el calibre y las austras del colon. Las porciones de este son el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el sigmoides y el recto, como te estamos mostrando en el esquema y en la radiografía que aparecen en la pantalla. La radiografía de neumocolon es un examen contrastado con bario y aire simultáneamente, que necesita la misma preparación que el colon por enema para el paciente. Su importancia radica en la visualización del interior del colon, así como la distensibilidad de sus paredes. Este examen es utilizado para detectar la presencia de pólipos del colon y neoplasias. Observa la imagen que te mostramos en la pantalla. La opacificación de las vías biliares y de la vesícula se produce con sustancias que contienen yodo. Por lo tanto, es un examen contrastado que requiere preparación previa del paciente con enemas evacuantes. La vía puede ser oral, denominándose entonces colecistografía oral, o endovenosa, donde se utiliza la biligrafina endovenosa. Ambas prácticamente no se utilizan en la actualidad. Las otras vías que se utilizan actualmente son la vía percutánea y la endoscópica, denominada esta última colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La tomografía axial computarizada y la angiotat son de suma importancia en el diagnóstico y estadificación de las lesiones abdominales de las vías digestivas. Observa la imagen de esta tomografía axial computarizada que se muestra en la pantalla. La cialografía es el estudio contrastado de las vías excretoras de las glándulas salivales. Solo se estudian en la obstrucción de las mismas, sobre todo en los cialolitos o cálculos. Actualmente, la ecografía de partes blandas desplaza a estos estudios diagnósticos. Otros exámenes que se utilizan para el estudio de los síntomas y signos del sistema digestivo son los endoscópicos, dentro de los que se encuentran la laparoscopía, la endoscopía alta, que incluye la esofagoscopía, la gastroscopía y la duodenoscopía. La laparoscopía es un procedimiento de observación directa de la cavidad abdominal y pélvica. Por este medio se pueden observar la cavidad y sus órganos, permitiéndonos hacer un diagnóstico rápido y directo de sus alteraciones, y también para obtener muestras para estudio histológico y citológico. Este proceder es invasivo, pudiendo utilizarse en urgencias y de forma electiva. Es bueno señalar que además de un proceder diagnóstico, es un proceder terapéutico. Las endoscopías del tractus digestivo pueden ser endoscopías altas, que incluyen la esofagoscopía, la gastroscopía y la duodenoscopía, o las tres en conjunto, que se denominan panendoscopía. Este proceder actualmente utiliza tecnología que nos permite precisar otros elementos mediante un transductor. La endoscopía baja incluye la rectosigmoidoscopía y la colonoscopía, que son exploraciones fundamentales del recto, el sigmoides y el colon. Todas ellas requieren de preparación previa del paciente. La endoscopía permite la visualización de la mucosa y la realización de la biopsia por ponche de las lesiones que en ella se observen. El estudio por anatomía patológica de los órganos macizos como el hígado y el páncreas se realiza a través de la biopsia por aspiración con aguja fina, bajo control ultrasonográfico. En el hígado se utiliza además
la biopsia por aspiración por trocar durante el curso de la laparoscopía. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Los síntomas digestivos referidos por un paciente requieren de una minuciosa anamnesis, examen físico general y del aparato digestivo y de otros sistemas, por la diversidad de patologías que pueden manifestarse por esta sintomatología. Los síntomas capitales del sistema digestivo son frecuentes en la práctica médica. Orientan a lesiones agudas o crónicas, benignas o malignas, de origen diverso, y expresan enfermedades de varios sistemas u órganos, por lo que no son privativos del sistema digestivo. La anamnesis es uno de los elementos más importantes para la interpretación clínica y un enfoque diagnóstico ante un paciente con síntomas digestivos. El dolor abdominal agudo es un desafío para el médico a cualquier nivel de asistencia. No siempre el dolor abdominal es de causa digestiva. Otros órganos y sistemas pueden ser causa de este síntoma y no siempre es quirúrgico. La ictericia manifiesta variada patología del sistema digestivo y fuera de este, de ahí la importancia de su estudio. Resulta de interés para el diagnóstico tener en cuenta las características de los principales síntomas digestivos, el momento en que ocurren y los síntomas asociados. Los estudios de bioquímica sanguínea, el estudio del líquido acítico, el de las heces, las pruebas que exploran la absorción de los nutrientes y la detección de sangre oculta en heces aportan las evidencias analíticas para establecer el semiodiagnóstico en los síndromes digestivos. Los exámenes radiológicos simples y contrastados, la ecografía del mi abdomen superior, la resonancia magnética abdominal y la gammagrafía hepática, entre otros exámenes imagenológicos, evidencian las alteraciones morfológicas que se producen en los síndromes digestivos. El cáncer colorectal es considerado el tumor más frecuente del tubo digestivo, siendo uno de sus signos más importantes la enterorragia, la cual forma parte del síndrome de sangramiento digestivo, que estudiaremos durante la próxima actividad orientadora junto a otros síndromes de interés del sistema digestivo. Reciban nuestro saludo en esta la segunda actividad orientadora de la asignatura Clínica 2. El tema a estudiar en esta actividad son los principales síndromes del sistema digestivo. Nos referimos al síndrome itérico, el síndrome diarreico crónico y el síndrome de sangramiento digestivo alto. Al concluir la actividad, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales y morfofisiopatológicos del sistema digestivo con las alteraciones que se encuentran en el interrogatorio y el examen físico. Describir la sindromogénesis y sindromografía de los principales síndromes del sistema digestivo. Seleccionar los exámenes de laboratorio clínico, imagenológicos generales y especiales, endoscópicos
y anatomopatológicos más utilizados en el estudio de las afecciones de este sistema, teniendo en cuenta los datos al interrogatorio y al examen físico, e interpretar los resultados de las evidencias diagnósticas. En la semana anterior fueron estudiados los principales síntomas de este sistema y durante tu práctica docente profundizaste en ellos, ejercitaste el interrogatorio, técnica esta de gran valor semiológico en este sistema, y ejecutaron el examen físico siguiendo las orientaciones de tu profesor y las guías para el estudio. Dentro de los principales síndromes del sistema, estudiaremos en la actividad de hoy el síndrome ictérico, el síndrome diarreico crónico y el síndrome de sangramiento digestivo. Otros síndromes serán objeto de estudio y profundización durante las actividades de la semana y tu estudio independiente. El íctero fue abordado como signo durante la asignatura clínica 1. Su semiogénesis, la semiografía y el semiodiagnóstico te facilitarán la comprensión del síndrome que lleva su nombre. El íctero per se constituye un síndrome, pues a él se le asocian irremediablemente otros síntomas y signos que conforman un cuadro clínico muy florido. La coloración amarilla se impregna tanto en piel, mucosas y órganos. Su intensidad varía desde flavínico o amarillo claro a melánico u oscuro. En los primeros días puede ser de tonalidad leve, llamado íctero subclínico, lo cual ya es conocido por ustedes desde la asignatura anterior. Los síntomas y signos asociados a él son el prurito, la anorexia, la astenia, la hipotensión, bradicardia, insomnio y trastornos visuales como la xanthopsia. La sindromogénesis o mecanismo de producción es conocido desde la asignatura morfofisiopatología. Recordemos sus mecanismos básicos: aumento de la producción de bilirrubina libre o no conjugada, ictericias hemolíticas, trastorno de la captación de la bilirrubina por el hepatocito, por ejemplo en la poshepatitis, enfermedad de Gilbert o íctero familiar congénito, trastornos de la conjugación dentro del hepatocito, como ocurre en la inmadurez, ausencia o inhibición de la enzima glucuroniltransferasa, trastornos de la excreción de bilirrubina conjugada, como ocurre en las colestasis intrahepática y extrahepática. Estudiaremos estos en relación con las principales causas. Los elementos clínicos que caracterizan cada uno de ellos difieren, por lo que es de vital importancia identificarlos. El íctero hemolítico se caracteriza semiológicamente por ser de color amarillo claro o flavínico. Puede acompañarse de palidez, dolores reumáticos y crisis dolorosa abdominal, y se presenta en el curso de anemias hemolíticas como la talasemia, anemia hemolítica autoinmune y la diseritropoiesis, la ciclemia, anemias por agente inmunitario y grandes aplastamientos ísticos. El íctero por trastornos en la captación es similar al anterior, ya que predomina la bilirrubina libre o no conjugada, no de causa hemolítica. Se presenta en el recién nacido, poshepatitis o en la llamada enfermedad de Gilbert, donde hay trastorno de la transportación desde el plasma al hepatocito. El íctero que se produce por trastorno en la conjugación intrahepática, como ocurre en el recién nacido y del prematuro, donde la deficiencia de la enzima es transitoria, la coloración amarilla es transitoria y el cuadro poco florido. Si este íctero es por déficit de la glucuroniltransferasa o enfermedad de Klinger-Najar o familiar, aparece el íctero desde los primeros días de nacido y se puede impregnar en los núcleos grises de la base, llamado kerníctero, lo que provoca la muerte en el primer año de vida. Si el íctero es por trastorno en la excreción de la bilirrubina conjugada, como puede observarse en la colestasis intrahepática en cualquier nivel de las vías de causa funcional o mecánica, por ejemplo en las poshepatitis, colangiocarcinoma, las metástasis hepáticas, cirrosis, se crea entonces un desorden en la estructura lobulillar
y el cuadro clínico varía dependiendo de su causa. Por lo general, el íctero suele ser en este caso intenso, con prurito marcado, hasta la presencia de hepatomegalia, ascitis y esplenomegalia. En las ictericias por colestasis extrahepática, el obstáculo es demostrable por los exámenes diagnósticos. Nos referimos a cálculos biliares, cáncer de las vías extrahepáticas, compresiones extrínsecas, entre otros. Estas se presentan en adultos y se obtiene entre los antecedentes la presencia de dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho o dolor difuso abdominal y otros síntomas y signos en dependencia de la causa, como pueden ser astenia, anorexia, pérdida de peso, prurito, hepatomegalia. El íctero tiende a ser intenso de tonalidad verdínico a melánico. La variada sintomatología de este síndrome está en relación a las múltiples causas, entre las que se encuentran hematológicas, digestivas, congénitas, neoplásicas, de origen tóxico, traumáticas, entre otros. Es por ello que el interrogatorio minucioso y el examen físico general, regional y por sistemas nos permitirá corroborar la presencia de los signos y síntomas que componen el cortejo del síndrome ictérico. Debes revisar todos estos aspectos en tu libro de texto. El diagnóstico analítico en este síndrome define el mecanismo que produce el íctero. En todos los tipos de ícteros, las concentraciones séricas de bilirrubina total se encuentran incrementadas, pero el resto de los estudios de laboratorio clínico variarán como sigue. En el íctero hemolítico, la bilirrubina que aumenta es la libre o no conjugada. La orina es de color amarillo rosado con espuma blanca por la presencia de niveles elevados de urobilina. Las heces son de color pardo oscuras por incremento del esterco bilinógeno. Existe anemia importante y la eritrosedimentación se encuentra acelerada. Se observan alteraciones morfológicas en los hematíes que se evidencian en la lámina de periferia, compatibles con anemia hemolítica. En los ícteros de causa hepatocelular se incrementa considerablemente la bilirrubina sérica conjugada. La orina es de color pardo o ámbar, posee espuma amarilla y esto se debe a niveles elevados de bilirrubina y urobilinógeno en la orina. Los pigmentos biliares son positivos. Las heces pueden ser claras por la disminución de la formación de urobilinógeno y estercobilinógeno. La actividad enzimática de la aspartato aminotransferasa, de la alanino aminotransferasa y de la láctico deshidrogenasa se incrementan como expresión del daño celular que acontece en el hepatocito. La mayor elevación se encuentra en la actividad de la alanino aminotransferasa. En los ícteros de causa obstructiva se incrementa considerablemente la concentración de bilirrubina sérica conjugada. La orina es de color ámbar y se acompaña de espuma amarilla. Los pigmentos biliares son positivos. Las heces son claras como la arcilla porque contienen poca cantidad de urobilinógeno y estercobilinógeno. Además, en este tipo de íctero, la actividad enzimática de la aspartato aminotransferasa, la alanino aminotransferasa se incrementan ligeramente. Se eleva considerablemente la actividad de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa, así como la sinclonucleotidasa, como expresión del daño celular que ocurre en las vías biliares. Profundiza estos contenidos en el material Evidencias Analíticas de Clínica 2 que aparece en su CD. En estos momentos pasaremos a abordar el estudio del síndrome diarreico, reconociendo el grado de subjetividad con que los pacientes reconocen estos cambios, lo que hace difícil para el médico precisar el síntoma diarrea. En primer término, como regla general,
se considerará cuando se expulsan más de 200 gramos al día de materia fecal. Sin embargo, para el paciente, el aumento en la frecuencia de materia fecal ya es considerada diarrea. Este es un síntoma que ya fue estudiado semiológicamente en la actividad anterior y ustedes han tenido la oportunidad de evaluarlo en la práctica médica diaria por su frecuencia. El síndrome diarreico se clasifica en agudo y crónico. El primero será profundizado en actividades docentes de la semana y recomendamos revises el material sobre síndrome diarreico que aparece en tu CD. Hoy nos ocuparemos del síndrome diarreico crónico, donde se incluyen el característico síndrome de malabsorción intestinal. Algunos autores consideran las diarreas crónicas cuando las deposiciones persisten durante 4 semanas o más y son de etiología variada. El síndrome de malabsorción implica absorción defectuosa de grasas, proteínas, hidratos de carbono y vitaminas, con las consiguientes manifestaciones clínicas por estas circunstancias, como son pérdida de peso, astenia, aftas bucales, glositis como manifestación de déficit vitamínico, anemia, hipoproteinemia, manifestaciones hemorrágicas, dolores óseos, parestesias, edema, distensión abdominal, a los que se añaden los síntomas propios de la enfermedad que lo produce. Las diarreas, como síntoma capital, tienen las características del tipo alta, líquidas o pastosas, abundantes en cantidad, con restos de alimentos, ser grasosas o presentar esteatorrea. Las que se reconocen porque flotan, son hipocoloreadas y brillantes y ocasionan ardor anal. Entre los principales elementos de la sindromogénesis o fisiopatología de esta entidad se encuentran déficit de cofactores necesarios para preparación de los nutrientes que van a ser absorbidos. Nos referimos a la insuficiencia pancreática, gástrica o hepática. El acortamiento del tiempo de contacto de los nutrientes con la mucosa intestinal, como en las fístulas y resecciones amplias del intestino. Y la disminución de las enzimas digestivas propias de la mucosa intestinal, encontrándose la conocida enfermedad celíaca o déficit de enzimas para digerir el gluten, como las disacaridasas, las lactasas, entre otras. Otros mecanismos que producen este síndrome son los trastornos en mecanismos de transporte específico, como ocurre casi siempre de manera genética en la dificultad para la absorción de la vitamina B12. Los trastornos en la salida vascular desde el intestino por procesos inflamatorios o procesos neoplásicos. La presencia de flora intestinal anormal, como ocurre en los procesos que favorecen esta, como se observa en la diverticulosis del yeyuno, en la hipomotilidad en la diabetes mellitus y en la alteración del metabolismo de las sales biliares. Como pueden ver, son múltiples y complejos los mecanismos fisiopatológicos, por lo que debes profundizarlos en tu libro de texto. El síndrome de mala absorción puede ser primario o secundario. Se consideran el sprue no tropical, la enfermedad celíaca, la hipolactasemia, las que causan trastornos de insuficiencia digestiva. Entre los secundarios, la insuficiencia pancreática, gástrica, hepática y las malas absorción por parásitos como la giardia y de causa inflamatoria como la tuberculosis intestinal, los que causan trastornos de absorción. Atendiendo a los aspectos anteriores, debemos ser cuidadosos en el interrogatorio de los antecedentes personales y familiares, y luego orientarnos al examen físico, el que debe priorizar el examen físico general en busca de alteraciones en piel, mucosas, la lengua, el estado de hidratación del paciente, el peso. Posteriormente, el examen del abdomen y los sistemas implicados en la enfermedad de base.
Los estudios analíticos que exploran el síndrome diarreico crónico son los generales, entre los que encontramos el hemograma y la velocidad de sedimentación globular, y los específicos, entre los que se encuentran el estudio de las heces fecales, los estudios bioquímicos y las pruebas de absorción. Debido al efecto sobre la nutrición que tiene la malabsorción intestinal sobre el paciente afectado, en el hemograma se reportarán cifras de hemoglobina y hematocrito compatibles con anemia específicamente carencial por déficit de hierro, coenzimas como el ácido fólico o la vitamina B12 y oligoelementos como el cobre, el zinc o el manganeso. La velocidad de sedimentación globular se acelera en el orden de 2 a 3 cifras, en dependencia de la causa que ocasione el síndrome. La cuantificación de analitos séricos o estudios bioquímicos revela cómo se encuentran las concentraciones de glucosa en ayunas, la cual se encuentra baja cuando la absorción de los glúcidos se encuentra comprometida. El colesterol y los triglicéridos disminuyen en los trastornos de absorción. Las proteínas totales y la albúmina sérica disminuyen cuando existe enteropatía perdedora de proteínas o enteropatía exudativa. La actividad defectuosa de algunas enzimas como la amilasa y lipasa séricas puede evidenciarse insuficiente, como ocurre en la insuficiencia pancreática responsable de diarrea crónica por malabsorción intestinal. Estudia y profundiza estos contenidos en el Manual Evidencias Analíticas de Clínica 2 que aparece en tu CD. El estudio de las heces incluye un análisis macroscópico que puede evidenciar la existencia de parásitos del tipo de los helminthus y algunas características físicas como el peso, el color, el aspecto y la presencia de restos de alimentos, todo lo cual se altera en la diarrea crónica. Un análisis químico que confirma cantidades anormales de lípidos y nitrógeno fecales, lo cual caracteriza a este síndrome. El estudio microscópico y el cultivo de las heces precisan la existencia de parásitos microscópicos y bacterias patógenas que pueden originar este síndrome. Estudia y profundiza estos contenidos en el Manual de Evidencias Analíticas de Clínica 2 que aparece en su CD. Los estudios de absorción constituyen pruebas dinámicas que se realizan en el propio paciente. Informan acerca de cómo se encuentra la absorción de los glúcidos, los lípidos y otros nutrientes en el tubo digestivo del paciente. Estas pruebas son confirmativas del diagnóstico de malabsorción intestinal y las más utilizadas son la prueba de la desiglosa para identificar cómo se encuentra la absorción de carbohidratos, el test de Schilling para medir la absorción de la vitamina B12, entre otras. Debes profundizar estos contenidos en el Manual de Evidencias Diagnósticas que aparece en tu CD. El síndrome de sangramiento digestivo alto y bajo es otro de los temas a orientar durante la actividad de hoy. La expulsión de sangre procedente de una lesión situada en el tracto digestivo desde la boca al ano constituye su principal síntoma y se puede manifestar de diferentes maneras: por hematemesis, por enterorragia o por melena, las que sugieren la localización del sangramiento. Estudiados como síntoma la semana anterior su semiografía, semiogénesis y semiodiagnóstico, nos permitirán profundizar hoy en el síndrome. La intensidad del sangramiento, sus síntomas acompañantes y los hallazgos al examen físico presentan diversidad en su cuadro clínico. Los mecanismos de producción son lesiones venosas, capilares o arteriales, los que ya fueron abordados en el estudio de los síntomas. El cuadro clínico dependerá de la causa y de la cantidad de sangre expulsada. En relación a esta última se asocian vértigos, mareos, palidez, astenia, taquicardia, que pueden llegar al shock en caso de sangramientos masivos.
Otros síntomas específicos, como el dolor y la acidez, acompañan a las úlceras gastroduodenales. Los signos de hepatomegalia y esplenomegalia señalan una posible hipertensión portal con varices esofágicas sangrantes. Los periodos de constipación, alternando con diarreas y cólicos abdominales, sugieren lesiones cólico-rectales. Las principales causas de sangramiento digestivo alto, que representan el 90% de estas, son la úlcera gastroduodenal, las gastroduodenitis. Recuerda aquí los principales medicamentos que la producen, los antiinflamatorios no esteroideos. Otras causas de sangramiento digestivo alto son varices esofágicas y el síndrome de Mallory-Weiss, el que se caracteriza por vómitos frecuentes, hematemesis en pacientes con antecedentes de alcoholismo. Las principales causas de sangramiento digestivo bajo son las diverticulosis, las neoplasias, las alteraciones anorrectales, como son las fisuras y las hemorroides, la colitis isquémica. Veamos a continuación un resumen de las causas de sangramiento digestivo, el que puedes profundizar en tu libro de texto. Enfermedades de la boca y la faringe, enfermedades del esófago, enfermedades de las vías biliares, enfermedades del intestino delgado, enfermedades del colon y recto, hemopatías. Hasta aquí representados todos los segmentos del tubo digestivo y otras relacionadas. En el caso de otras, la uremia. ¿Cómo realizar el examen físico? Recuerda algunas sugerencias. No dejes de revisar la boca y la faringe al paciente. Ahí puede estar un sangramiento que no se incluye entre las causas de sangramiento digestivo, como son las gingivorragias y la estomatorragia. No olvides realizar un tacto rectal cuando sospeches de sangramiento digestivo. Te puede ayudar a precisar la localización alta o baja. La evaluación de los signos vitales, sobre todo en los sangramientos de mediana y gran cuantía, es esencial. Puedes recurrir a aspirar a través de una sonda el contenido gástrico para comprobar si ésta es roja u oscura, como borra de café, lo que indica que el sangramiento a este nivel ha cesado. Si sospechas de la ingestión de cáustico, está contraindicado este proceder. Antes de realizar cualquier maniobra o técnica de exploración, debes interrogar detalladamente al paciente. El examen físico lo dirigirás a la búsqueda de hepatopatías, estado o coloración de las mucosas y piel, presencia de las lesiones hemorrágicas en la piel, tumoraciones abdominales, entre otras. Realizarás el examen físico general completo y del sistema digestivo, incluyendo el tracto rectal. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyado en los exámenes diagnósticos, los que tienen gran valor pronóstico y algunas veces terapéutico. Abordaremos las evidencias del laboratorio clínico y las evidencias imagenológicas. El hemograma es el estudio diagnóstico fundamental para el sangramiento digestivo. No tiene que existir una anemia entre sus resultados. Lo más frecuente es que revele cifras bajas de hemoglobina y de hematocrito compatibles con anemia, cuya intensidad está determinada por el volumen de las pérdidas sanguíneas. Pero solo con la disminución de 1,5 gramos de las cifras de hemoglobina habitual y reciente en un paciente, ya es sugestivo de plantear un sangramiento. Además, este examen te permitirá seguir la evolución del paciente. El conteo de reticulocitos se elevará considerablemente, lo que se denomina reticulocitosis, y se distingue de la reticulocitosis que se presenta durante la hemólisis por no ir acompañada de ictericia. Es importante señalar que los estudios analíticos en este síndrome
no pueden precisar la topografía del sangramiento ni las causas, excepto en los defectos de la hemostasia. La detección de sangre oculta en las heces confirma la existencia de sangramiento digestivo. Para que la prueba tenga valor, es necesario orientar al paciente acerca de ciertas condiciones que debe cumplir para una adecuada toma de la muestra. Estas son: desde los 3 días anteriores a la misma, no debe ingerir aspirina por encima de 325 miligramos al día. No debe ingerir medicamentos que contengan sales de hierro ni bismuto. No debe comer alimentos cárnicos y, por último, no debe comer alimentos que contienen peroxidasas y catalasas como el pepino, rábanos y coliflor. Todas estas condiciones deben cumplimentarse para evitar resultados falsos positivos. El semiodiagnóstico de una prueba positiva puedes encontrarlo en el material complementario Evidencias Clínica 2 que aparece en tu CD. Otros estudios que se indican y son de importancia para el diagnóstico de las causas que originan el síndrome son el coagulograma, donde apreciaremos incrementos en el tiempo del sangramiento debido a defectos plaquetarios, el tiempo de coagulación prolongado por defectos en las proteínas que participan en la fase intrínseca del mecanismo de la coagulación, y el tiempo de protombina prolongado en el curso de enfermedades hepáticas que curse con insuficiencia de la glándula. Todas estas entidades pueden ocasionar sangramiento digestivo tanto alto como bajo. La determinación de las concentraciones séricas de los marcadores tumorales, antígeno, carcino embrionario y el CA19-9 se detectan elevadas en pacientes afectados por cáncer colorectal y cáncer gástrico, lo que significa una orientación acerca de la causa tumoral que genera el sangramiento digestivo. Otros exámenes que nos permiten arribar al diagnóstico positivo de la entidad que provoca el sangramiento son los exámenes imagenológicos. Primero, y de forma general, nos referiremos a los signos radiológicos de las vías digestivas. Estos son: imagen de adición, imagen de defecto de lleno o sustracción, dilatación, mancha suspendida y estenosis. Recuerda las alteraciones imagenológicas del esófago que vimos en la actividad orientadora anterior y que pueden originar síndromes digestivos. Nos referimos a la neoplasia de esófago, el divertículo y la calasia de esófago. Observa las imágenes que te estamos presentando, las que ya te son familiares. Las varices esofágicas brindan imágenes en defecto de lleno e interpliegues, en forma de cuentas de rosario. El examen por excelencia es la mucosografía esofágica, lo que revela la causa de un sangramiento digestivo alto. Observa las imágenes que te estamos mostrando y revisa la galería de imágenes en tu CD. Otra lesión frecuente en la práctica médica es la úlcera gástrica de curvatura menor. Esta se muestra en un examen contrastado de estómago como una imagen de adición con contractura contralateral, denominada el dedo que señala el sitio ulceroso, tal y como estás observando en la radiografía que aparece en la pantalla. La úlcera de cara mostrará una imagen en mancha suspendida. Revisa la galería de imágenes y el libro de texto de imagenología. La úlcera duodenal más frecuente es la de cara, apareciendo en la radiografía contrastada una imagen en mancha suspendida, con convergencia de los pliegues y rodete inflamatorio, y en caso de curación, la deformidad es en hoja de trébol. Esta puede ser causa de un sangramiento digestivo alto. Otros ejemplos de patologías gastroduodenales que pueden ocasionar sangramientos digestivos son: la neoplasia gástrica se presenta como defecto de lleno
que toma la curvatura mayor y puede en ocasiones estenosar al estómago. Los contornos son irregulares e infiltrantes. Observa la radiografía que te estamos mostrando. Los estudios radiológicos contrastados del colon evidencian la existencia de las lesiones que provocan algunos de estos síndromes, como el diarreico crónico y el desangramiento digestivo. En la imagen se muestra un defecto de lleno infiltrante, imagen en mordedura de manzana o en anillo de servilleta, desfiladero y pase de lo normal a lo patológico y estenosis del órgano, lo que se corresponde con una neoplasia de colon derecho. Como causa de sangramiento digestivo, citamos anteriormente la colitis ulcerativa, la que por estudio contrastado del colon puede mostrar imágenes como espículas en la pared del órgano debido a las ulceraciones, forma tubular y disminución del calibre y longitud del colon, aumento del espacio presacro y pérdida de las austras, como se muestra en la imagen que aparece en la pantalla. Los divertículos del colon como causa de sangramiento y de diarrea se presentan como imágenes de adición con cuello por fuera de la luz del órgano, que pueden ser únicos o múltiples, tal y como se muestra en la radiografía contrastada del colon. Los pólipos del colon se presentan como imágenes de defecto de lleno, redondeadas en el interior del mismo, no infiltrantes ni estenosantes. Estos pueden producir enterorragia y por lo tanto la radiografía contrastada de este órgano ayuda a establecer el diagnóstico. La neoplasia de páncreas se estudia con la ecografía. En ella se aprecian imágenes hipoecoicas de agrandamiento de la cabeza del páncreas, con dilatación de las vías biliares. En la tomografía axial computarizada y resonancia magnética es donde se aprecia la imagen tumoral del mismo. Observa las dos imágenes que te estamos presentando. La litiasis vesicular, causa esta de síndromes digestivos, se observa casi siempre en ecografías del hemiabdomen superior, mostrando imágenes ecogénicas que producen sombra acústica o túnel sónico. Son movibles, pueden ser únicas o múltiples. Observa en la pantalla la imagen de una ecografía. Hasta aquí orientamos los contenidos propuestos. Otros serán objetivos en las actividades prácticas de la semana, recordándote que durante el estudio independiente debes profundizar y estudiar aquellos que no fueron abordados, utilizando tu libro de texto y los materiales de apoyo que aparecen en tu CD. Al finalizar la actividad, arribamos a las siguientes conclusiones. No todos los síndromes digestivos tienen como causa enfermedad digestiva. El síndrome diarreico se presenta común en la práctica médica, obedece a etiología digestiva, infecciosa, tóxica, neoplásica, endocrina, nerviosa, entre otras. El síndrome diarreico se precisa definir si es agudo o crónico, lo que orientará al médico en su estudio. El sangramiento digestivo requiere de un minucioso interrogatorio de examen físico, lo que posibilitará precisar su causa y el lugar del sangramiento en muchos casos. El síndrome itérico presenta variedad de síntomas acompañantes de diferentes sistemas, los que pueden orientar a la etiología. El hemograma, la eritrosedimentación, los estudios bioquímicos, el fisicoquímico de las heces y las pruebas de absorción revelan las evidencias analíticas que diagnostican el síndrome de malabsorción intestinal. El hemograma, el conteo de reticulocitos, la detección de sangre oculta en las heces
y los parámetros de coagulograma, entre otros estudios, confirman por el laboratorio clínico la existencia de sangramiento digestivo. Los estudios imagenológicos contrastados, como el rayos X de esófago, estómago y duodeno, el colon por enema y otros estudios imagenológicos, evidencian las causas de sangramiento digestivo y de síndrome diarreico, entre ellas los tumores. El dolor lumbar posterior resulta frecuente en la práctica médica, relacionándolo en múltiples ocasiones con procesos osteomioarticulares y o renales. Sus características semiográficas son distintivas y se acompañan de otros síntomas y signos que lo diferencian. No solo el dolor lumbar es síntoma del sistema urogenital, otros como la disuria y la hematuria acompañan a múltiples procesos. A ellos nos referiremos en la siguiente actividad.